Texto que acabamos de leer en la segunda carta del apóstol a Timoteo, capítulo 1. Quisiera hacer referencia a 3 versículos, del 3 al 5. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Dios tiene muchas vías para traer a los individuos a la fe en Cristo Jesús. En la Biblia vemos múltiples relatos de las vías que Dios usa para traer a los individuos a la fe en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que nosotros no confiemos en las maneras, sino en Dios mismo, que da vida a los muertos. Usted puede ver cómo un hombre como Zaqueo fue atraído al Evangelio. También usted recuerda cómo la mujer pecadora fue atraída al Evangelio. Usted puede ver que fue otra manera como los mismos discípulos de Cristo fueron atraídos a Cristo y al Evangelio. Hasta el apóstol Pablo es otro testimonio de otra manera como Dios trae a la gente al Evangelio. No hay una sola vía, y creo que es sabio de parte de Dios. ¿Sabe por qué? Porque si hubiera una sola vía, todos quisieran identificarse, y lo que resultaríamos es dependiendo de la vía, y no de Dios, quien da vida a los muertos. La gracia de Cristo es multiforme. A veces da piernas al paralítico, a veces da vida a la mano seca, a veces abre los ojos del ciego, a veces destapa el oído del sordo, por así decir. La gracia de Dios tiene un brazo particular para cada hombre que desea atraer a Cristo el Señor. La gracia de Dios tiene un alcance particular para los distintos tipos de lejanía en la que las personas se encuentran. Pero la gracia de Dios es siempre viva y eficaz para salvar. Pero en estos textos que acabamos de leer, la palabra de Dios nos deja apreciar uno de los medios más poderosos por los cuales Dios llama eficazmente a la salvación en Jesucristo a individuos. ¿Cuál es? La exposición fiel y perseverante del Evangelio en medio de familias evangélicamente piadosas. Muy largo, ¿verdad? Pero esa es una de las vías, y quizá una de las vías más poderosas que Dios usa para atraer a gente al Evangelio. La exposición fiel y perseverante del Evangelio en medio de familias evangélicamente piadosas. ¿Acaso dije la exposición al Evangelio en medio de familias perfectas? No, no dije eso. ¿Acaso dije la exposición del Evangelio en medio de familias conocedoras de la palabra de Dios? No, tampoco dije eso. ¿Acaso dijimos la exposición del Evangelio en medio de familias bautistas reformadas? No, tampoco dije eso. Dije que uno de los medios más poderosos por los cuales Dios llama eficazmente a la salvación en Jesucristo a individuos es la exposición fiel y perseverante del Evangelio en medio de familias evangélicamente piadosas. Déjeme explicarle esta frase que recogí
de cómo la Biblia nos muestra que Timoteo fue alcanzado por Jesucristo. Antes de proseguir, permítame adelantarme a un malentendido que puede surgir cuando planteamos el tema de esta manera. Y lo que debo aclarar siempre, hermanos, es que Dios siempre ha sido, es y será soberano en la salvación de los individuos. Dios es soberano en la salvación de los individuos porque así ha sido y así va a ser siempre. El mismo hecho que nunca haya un patrón externo prominente de cómo viene la gente a ser salva, nos dice que Dios, si quisiera, aún puede levantar hijos, aún de estas piedras, le dijo en su tiempo el Señor. No podemos predecir los movimientos salvadores de Dios, pues el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Es decir, no es tan sencillo como, Señor, yo hago esto, y tú entonces salvas. Ya, punto. Así es de sencillo. No. Dios siempre ha sido y es soberano en otorgar gracia salvadora. Si bien sabemos que el Señor salva a los individuos por su gracia, a través de la fe en el Señor Jesucristo, las vías por las que trae a los individuos son diversas. A Dios pertenece la salvación, y Él puede salvar al que quiere y lo hace según su voluntad, pues no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. Eso lo digo porque cuando planteamos un tema de padres criando a hijos en el Señor, en estricta disciplina y amonestación, cuando criamos bajo los principios del Evangelio a nuestros hijos, no estamos haciendo un contrato con Dios. No asumimos que mientras nosotros hacemos nuestra parte, Dios debe hacer la suya. Así no son las cosas, hermanos. Debemos como padres fieles vivir con la consigna de Pablo, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios quien da el crecimiento. En la salvación de un individuo, ni siquiera sus padres piadosos se llevarán la gloria. Solo Dios se llevará la gloria en la salvación de un individuo. Cuando Dios salva a un individuo en medio de una familia piadosa, ni la familia piadosa se quedará con un poquito de gloria. Toda la gloria le pertenece a Dios. Y lo digo porque hijos pueden venir a la fe en medio de hogares que no son piadosos. Quizá usted fue uno de ellos. Quizá ni su papá ni su mamá le enseñaron la fe y usted vino a Cristo. Así es Dios, porque el viento sopla de donde quiere. Y también es cierto que hijos pueden perderse en medio de familias que les han expuesto con fidelidad y perseverancia al Evangelio y los han sometido a su disciplina piadosa. Dios es soberano en la salvación. Sin embargo, no podemos desconocer que ese Dios soberano usa medios para traer a sus elegidos a su seno, según su plan eterno. Entonces, si Dios va a usar la exposición fiel y perseverante del Evangelio en medio de familias evangélicamente piadosas como medio de salvación, deben coincidir ciertos elementos que la palabra nos deja ver. Primero, un elemento que va a coincidir cuando Dios usa como medio de salvación la exposición fiel y perseverante del Evangelio en medio de familias piadosas es la fe previa de los padres. He ahí una herramienta poderosa. Empecemos de atrás hacia adelante. Si una familia va a ser evangélicamente piadosa,
entonces se asume que cada individuo antes es evangélicamente piadoso. ¿Me hago entender? Usted primero, para tener una familia evangélicamente piadosa, ¿qué debe pasar primero? Usted debe ser evangélicamente piadoso. Pero vamos más atrás. Usted no puede ser evangélicamente piadoso si usted mismo no ha experimentado la gracia salvadora, que es la que produce la piedad. O sea, al derecho, usted primero viene a Cristo. Gracias a que usted está en Cristo, se vuelve un hombre piadoso, y hombres piadosos se unen con mujeres piadosas y forman un hogar piadoso. Si Dios va a usar una familia piadosa como medio para atraer a un individuo a la fe primero debe reposar en los padres, o como es el caso aquí, al menos en uno de ellos. Si Dios va a usar este medio, va a usar la instrumentalidad de la fe viva y real de los padres. Note las palabras del versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Aquí la palabra, la fe que habitó, la palabra habitar, es la palabra que se usa para señalar donde uno vive o mora, a diferencia de donde uno se queda de paso. Lo que el apóstol está diciendo es que la fe de estas señoras, la abuela Loida y la madre de Timoteo, Eunice, su fe no era un asunto desconocido para ellas, ni ocasional en estas mujeres. La fe real vivía en ella y moraba en sus corazones de forma genuina, de forma real. Dije que Dios puede usar familias evangélicamente piadosas, y me refiero a que no solamente estas personas conocían el Evangelio o podían recitarlo. Estas mujeres entendían de forma salvadora la palabra de Dios, reconocieron a Cristo como Salvador, profesaron fe en Él. Su piedad no era moralismo, no era urbanidad, no eran buenas costumbres. Se trataba de que ellas tenían en su corazón el Evangelio que hace sabio para la salvación, que es por la fe en Cristo Jesús. Estas mujeres, como pecadoras, debieron errar y pecar muchas veces, pero asimismo debieron ir todas las veces a su Salvador. Ellas debieron aplicar los principios del Evangelio, de la mortificación del pecado, de la santidad creciente. Ellas debieron saber qué es orar, meditar la palabra, congregarse para orar los días del Señor, confiando en la gracia de Cristo para ser justificadas, para ser santificadas, y la fe que primero habitó en ellas. Dios la usó para traer a su Hijo a la fe del Evangelio. Hablo de familias evangélicamente piadosas, y no se confunda aquí, porque una familia no es evangélicamente piadosa solo por conocer el Evangelio. Una familia ni siquiera es evangélicamente piadosa si todos los que la conforman son cristianos. Ni siquiera si vienen a la iglesia semanalmente. Aún con todo, aún en un hogar donde todos conozcan a Cristo, ese hogar no necesariamente es evangélicamente piadoso. Dios no bendecirá salvíficamente ninguna de sus labores para con sus hijos, porque aunque ellos creen en Cristo, su fe es débil, enferma, lenta, desobediente, desafiante, y Dios no bendecirá eso para salvación en el corazón de ningún hijo. Muchos padres son descuidados en sus devociones personales, profesando la fe en Cristo. Son livianos en los medios de gracia, no oran,
no tienen devociones familiares, no moldean el Evangelio. Los niños son como cuando sus padres eran católicos. El asunto era ir a la iglesia, una religión fría, vacía, sin ningún significado práctico. Hermanos, Dios no bendecirá las labores de padres fríos o alejados o desobedientes a la palabra de Dios. Pero no era el caso de Loida ni Eunice, en quien la Biblia dice que el Evangelio, la fe, vivía en ellas. Dios usó ese contexto de familia piadosa para llamar a Timoteo a la salvación. Segundo, si Dios va a usar la exposición fiel y perseverante del Evangelio en medio de familias evangélicamente piadosas, va a usar la enseñanza de los padres con toda perseverancia y aprendida por los hijos con toda humildad. Si Dios va a usar la exposición fiel y perseverante del Evangelio en medio de familias evangélicamente piadosas, va a usar la enseñanza de los padres con toda perseverancia y aprendida por los hijos con toda humildad. He afirmado que el método que usa en medio de familias piadosas es la exposición fiel y constante del Evangelio. Con fiel hago referencia al contenido, con perseverancia a la manera. Dios, hablemos de lo primero, fiel en cuanto al contenido. Dios no bendecirá algo que se parezca al Evangelio. Dios no bendecirá aproximaciones al Evangelio. Dios bendecirá el Evangelio. El Evangelio del perdón por gracia, de la reconciliación con Dios por la fe en Jesucristo, del arrepentimiento para con Dios de todos nuestros pecados y la fe para con nuestro Señor Jesucristo. Esto debe ser enseñado en casa y no solo asumido como que los hijos lo saben, lo entienden. La ley de Dios debe ser enseñada a los hijos. Sí, la ley de Dios, ¿con qué fin? No solo con el fin que ellos entiendan la gloria de la ley, ni lo que Dios espera de ellos, sino que la ley debe ser enseñada a los hijos para que ellos giman en su corazón: no puedo cumplirla, no puedo cumplirla, entonces debo confiar en Cristo. Asumo, hermanos, que muchos en casa enseñan una ley tan aguada que sus hijos pueden cumplirla y nunca irán a un Salvador, porque si pueden cumplir esos estándares, se creerán buenos. La ley debe ser enseñada en su rigor, para enseñarles a los niños cuál es la voluntad de Dios y para que ellos miren, entre otras cosas, su incapacidad para cumplirla. Ellos deben reconocer su necesidad de la justicia de Cristo. Papá y mamá deben enseñarle desde todos los ángulos posibles, desde todas las providencias que Dios les da, el Evangelio de Dios. Pórtese bien, salude, haga las tareas. No son el Evangelio, hermanos. Esto hace parte de la crianza. Pero si la crianza va de pórtese bien, salude y haga las tareas, eso no es Evangelio. Dios no bendecirá la urbanidad para salvar a un hijo. Bendecirá el Evangelio para salvar a un hijo. Dios nunca prometió que si tu hijo es buen estudiante, será salvo. Que si lo metes a guitarra, a atletismo, a ajedrez, a pintura, él será salvo. No, esas cosas tienen su lugar, pero Dios bendecirá el Evangelio. Tienes que enseñar el Evangelio de la gracia, del perdón de pecados, de la justicia de Cristo. Segunda Timoteo 3:14, ahí mismo en la misma página,
el apóstol Pablo le dice a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. ¿Qué? ¿Pórtate bien? ¿Haz las tareas? ¿Lustra los zapatos? Eso está bien, pero eso no es el evangelio, hermanos. Dios no bendecirá la urbanidad para salvar a un hijo, bendecirá el evangelio para salvar a un hijo. Con perseverancia, ya hablé de fiel, ahora perseverante. Hago referencia a que esto no es por temporadas, ni por emociones, ni por impulsos. Muchos padres acaban de escuchar un sermón, corren presurosos a casa, pasan 1 o 2 semanas fieles y luego lo mismo de siempre en casa. Con perseverancia señalo aquello que no está sujeto ni al día ni a las providencias, sino es aquello que siempre se hace bajo cualquier circunstancia. La enseñanza del Evangelio debe ser perseverante. No cuando tu hijo está mal y tú dices, él necesita a Cristo, entonces le predicas por 2 semanas el Evangelio, él mejora, sigues igual. O solo el Evangelio se lo recuerdas cuando él está enfermo, cuando algo le sale mal. Del resto, él no escuchará el Evangelio de la gracia y de la salvación. Hermanos, los principios de crianza del mundo dicen que los padres debemos ser imprescindiblemente creativos para enseñar y criar a nuestros hijos. Esto pone a los padres en la dura tarea de siempre ingeniar un nuevo método. Eso lo que realmente hace es distraer a los niños. Distrae la mente, dispersa la mente. Resultan haciendo de todo y no son buenos para nada. Eso, hermano, lo que leemos en el Evangelio no es por creatividad, hermanos, sino por perseverancia. La palabra de Dios no nos dice, queridos padres, busquen siempre un método de acuerdo a la edad de su hijo y anden en esa búsqueda de libros, literatura, de padres, cosas así, porque siempre debes presentar el Evangelio al niño para que no se aburra, ya sabes. Debes hacer la cosa interesante para que el niño no se aburra y después no le agarre rabia al Evangelio. Tu hijo le agarra rabia al Evangelio porque es pecador. Ponle títeres. Si el Señor no le acompaña en su corazón, con títeres y todo, se irá para la condenación. Hermanos, el método de la Biblia no es la creatividad, es la perseverancia. Metas eso en la cabeza, Padre, y si lo puedo meter en su corazón. Hermanos, no creatividad, perseverancia. No es salir cada 8 días, cada día con algo nuevo para ganar la mente de tu hijo. Es lo que haces hoy, mañana, pasado mañana, por 1 mes, por 1 año, por 2 años, por 18 años. No es creatividad, es perseverancia. Es lo que haces cuando se levanta a mediodía, cuando se acuesta. Eso es. No se trata de días especiales de Cristo, de temporadas de Cristo. Se trata del Evangelio. Perseverar. Persiste tú en lo que has aprendido. Lo aprendiste, Timoteo. Lo aprendiste así de 2 mujeres. Es lo que haces constante. Padres abriendo la Biblia, orando, en temporadas de colegio y en vacaciones. Sí, hermanos, en vacaciones también hay que hacerlo. A fin de año o en Semana Santa. En mundial de fútbol, en casa, en iglesia, en vacaciones, en estudio en casa. No hay diferencia. El Evangelio debe ser recordado, enseñado siempre. Dios bendice la perseverancia, no la creatividad, ni la genialidad. No crecerá una planta si de vez en cuando la riegas. Usted es un jardinero emocional. Yo le digo, ¿cómo es un jardinero emocional? Tan linda esa planta, comprémosla. Entonces la compras. Los primeros 2 días, ¿qué? La riegas. Después la olvidas. ¿Cuándo te vuelves a acordar de la planta? Cuando ya está seca. ¡Ay! La planta, sí. Hermano, eso es lo que estoy diciendo que no debe hacerse con el Evangelio.
Te emocionas, vas a casa, tomas correctivos, riegas las plantas del corazón de tu hijo, pero luego te olvidas, te consume lo que realmente le importa a tu corazón. Cuando ellos empiezan a mostrar serias muestras de rebeldía, ¿te acuerdas a regar la planta? Hermano, la planta va a morir, y usted lo sabe, va a morir. Dios no bendecirá en casa labores descuidadas. Hermanos, no se dejen engañar. Nada tiene que ser especial ni dramático, pero siempre debe ser perseverante. Un pastor escribió un pequeño testimonio, está en el blog si usted lo quiere mirar. Él dice esto y me gusta lo oportuno que es. Dice él: mientras yo estaba creciendo, mis padres nos guiaban en la adoración familiar diaria. Antes del desayuno, mi padre o mi madre hacían una oración de agradecimiento. Después del desayuno, leerían la Biblia, también una breve meditación sobre el pasaje de las Escrituras y terminarían en oración. Ese tiempo de lectura de la Biblia y oración familiar fue una prioridad para nuestra familia, dice él. A veces cuando se nos hacía un poco tarde en la mañana, pensábamos que el autobús escolar llegaría antes de que termináramos de desayunar. Entonces, ¿omitíamos la lectura de la Biblia y la oración? No. Si llegábamos tarde a la mesa, mis padres leerían la Biblia antes del desayuno en lugar de después. Entonces, si viéramos llegar el autobús mientras estábamos desayunando, tomaríamos algo de la mesa para comerlo en el camino. ¿Qué hubiera hecho usted? Primero el desayuno, mijo. Usted no se puede ir de esta casa sin desayunar. Que lo más importante es el desayuno. Así no se crían hombres de Dios. Él dice: en la cena, nuevamente nos inclinábamos juntos en oración antes de comer. Después de la comida leeríamos de nuevo la Biblia, tal vez una pequeña explicación del pasaje bíblico, y concluiríamos en oración. Y escuche esta conclusión. Este patrón de adoración familiar matutino y vespertino en realidad no tomaba mucho tiempo, quizá unos 5 minutos por la mañana y otros 5 minutos más o menos por la noche. Por lo general, no producía una experiencia emocional deslumbrante. Fue simplemente un tiempo simple y tranquilo para escuchar a Dios hablar en las Escrituras y hablar con Dios en oración. Pero comenzar y terminar el día de esa manera establece un tono espiritual para todo lo demás. Durante el año, la adoración familiar también nos ayudó a obtener una gran cantidad de conocimiento de la Biblia que ninguna escuela o seminario podría enseñar con la misma eficacia. Si Dios va a usar la exposición fiel y perseverante del Evangelio en medio de familias piadosas, va a usar 1, la fe previa de sus padres; 2, la enseñanza de los padres con toda perseverancia y aprendida por sus hijos; y 3, Dios va a usar la fe inculcada desde temprano. Padres demoran mucho tiempo para empezar su tarea con los niños. Este descuido no tiene que ver con los niños, tiene que ver es con los padres. Y este descuido se mantendrá toda la crianza, a menos que los padres se convenzan de su responsabilidad. ¿Sabe, hermano? Porque jamás hay un tiempo propicio para criar en el Señor a un hijo en un mundo caído. Nunca hay un tiempo propicio. ¿No se ha dado cuenta? Es que es muy chiquito, es muy bebé. Después, es que es muy distraído y muy débil. No, es que es muy activo e hiperactivo. No, es que ella es rebelde.
No, es que ya se me salió de las manos y está en el mundo. ¿Cuándo? 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 ¿Cuándo piensa que es el tiempo propicio para crear un hijo en el temor de Dios, en un mundo caído, con un hijo pecador? ¿Cuándo hay que empezar? Note lo que le reconoce aquí el apóstol en 2 Timoteo 3, 14 y 15. Perdón, 2 Timoteo 3, 13 al 15. Dice él: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Ha intentado enseñar a sus hijos las sagradas escrituras? Debe saber que eso no será una realidad a menos que usted instruya siempre y desde temprano. Admiro a Loida y a Eunice. Estas mujeres debieron tomarse muy en serio su estudio de las Escrituras, porque las Escrituras que tenían a mano eran las Escrituras del Antiguo Testamento, y aún así pudieron evangelizar a Timoteo con las Escrituras del Antiguo Testamento. Eso es nivel teología. Nivel teología. ¿Ha visto usted a Cristo todas las veces en el Antiguo Testamento? Usted dirá, difícil, ellas lo hicieron. ¿Desde cuándo? Desde la niñez de este hombre. Estas mujeres aprovecharon la mente infantil de Timoteo, no solo para enseñarle, sino para persuadirlo. Versículo 14, has aprendido y te persuadiste. Los niños pequeños van a creer más a sus padres desde más pequeños. Los padres piadosos aprovechan esos precisos momentos donde no hay cuestionamientos, donde no hay contaminación por exposición grande al mundo, cuando no hay argumentaciones complejas, y eso se da en etapas menores. Si usted tiene un hijo de 2 años ateo, hermano, eso sí, complejo, ¿sabe? Complejo. Usted diga, no, mire, el niño de 2 años que no puede hablar, no, mire, el argumento creacionista y Nietzsche dijo, no dijo nada. Él le va a creer a usted. Y estas madres fueron tan sabias que aprovecharon esa etapa infantil, cuando el hijo no cuestiona, no pregunta, cree en sus padres. ¿Cuánto tiempo de problemas se ahorraron estas mujeres? Tú tomas el Evangelio con liviandad para tus hijos y los sientas en la adolescencia a hablarle de Cristo, y Él te va a resultar con todo lo que hoy el mundo dice. Si Dios va a usar una familia para la salvación de su hijo, la enseñanza debe ser temprano, en su niñez. Eso no significa, hermanos, que si usted aprovecha la etapa infantil de su hijo, cuando sea grande, no se resultará contaminado por nada. No, hermanos. Los hijos cuando crecen tendrán sus propias ideas, puede que desafíen a Dios, pero significa esto, que en cualquier momento Dios puede usar el Evangelio aprendido desde la niñez para llamarlos a la salvación. Hombre de todas las tallas, usted canta el himno Sublime Gracia, ¿no? Y también ha escuchado a un tal Agustín de Hipona, unos personajes así como que aparecen de vez en cuando en la historia. Usted ha escuchado un hombre, Charles Spurgeon, todos ellos. Unos fueron muy lejos en sus pecados, otros estaban más cerca de la llama, como Spurgeon. Todos ellos nunca superaron en su mente la imagen de su madre orando por su salvación desde que eran pequeños. Desde que eran pequeños. ¡Madre!
Toma a tu hijo en los brazos y ora por la salvación de él. Puede ser que Dios no responda, pero si Dios lo va a salvar, lo salvará a través de medios. Padre, es mejor que sientes a tu hijo allí y con las mejores palabras, cada día, todos los días, le enseñes su necesidad de Cristo. Puede ser que cuando grande se rebele contra Cristo, pero si Dios lo va a salvar, lo salvará por esos medios. Timoteo fue instruido desde temprano en teología, aplicación, corrección de la Escritura. ¿Y sabes qué leña Dios usó para encender la fe salvadora? La leña del conocimiento del Evangelio que él tenía. Para culminar, déjeme hacerle una pregunta, o déjeme planteársela así. Quiero ser sugerente, yo entiendo. Si usted le hace exégesis a esta pregunta, la va a encontrar ciertos errores. Pero déjeme hablarle así. Si Dios bendijera con salvación para sus hijos, sus labores para con ellos, dependiendo lo fieles, perseverantes, tempranas y piadosas que han sido sus labores, ¿su hijo sería salvo? Yo le vuelvo y le pregunto, si Dios bendijera con salvación a sus hijos, dependiendo cuán fieles, perseverantes, tempranas y piadosas han sido sus labores para con sus hijos, ¿ellos resultarían salvos? ¿Me hago entender la pregunta? No que ocurra, pero si Dios dijera, muy bien, voy a salvar a ese hijo, por el que tanto me han pedido, de acuerdo a lo fiel, perseverante, temprano y piadoso que ha sido, Dios ¿daría salvación a tu hijo? ¿Tendría Dios suficiente material para usarlo para la salvación de tu hijo? Dios pudiera usar tu ejemplo, tu fidelidad, la perseverancia en la oración, explicación, aplicación del Evangelio. Es decir, Dios entraría al corazón de tu hijo y aunque nada esté encendido, encontraría suficiente leña para prender una hoguera que consuma el corazón de tu hijo. ¿O entraría el Espíritu de Dios buscando debajo de cada piedra a ver qué dejaron los padres por ahí para encender para la salvación de tu hijo? Quizá a muchos corazones infantiles el Espíritu Santo tendrá que buscar y rebuscar debajo de cada idea, debajo de cada costumbre mala, debajo de tantos malos ejemplos, liviandades, frialdad, a ver qué encuentra, a ver si salva a ese hombre. ¿Encontraría el Espíritu Santo suficientes armas afiladas en el corazón de su hijo para luego punzar la conciencia de él y llevarlo a la salvación? ¿O encontraría en sus corazones armas romas, oxidadas y rotas? Encontraría el Señor. Quiero terminar con 3 palabras breves. Una palabra para los padres en esta tarde. Dimensione su instrumentalidad en la salvación de sus hijos. Dimensiónela por amor a Dios. Mire el papel que usted juega en la vida de sus hijos para salvación. Hermanos, nada va a ser genial. Trabajen todos los días. Oren cada día. Perseveren exponiendo a sus hijos fielmente al Evangelio en medio de sus familias evangélicamente piadosas. Hágalo. ¿Le estoy diciendo que sus hijos resultarán creyentes? No. Pero le estoy diciendo que si Dios los va a salvar, los salvará por ese medio. Si Dios quiere. Una palabra para la iglesia. El apóstol Pablo
luego de tener al hombre de Dios Timoteo más o menos cuando lo conoció Pablo tendría unos 40 años, era joven, el apóstol le dice, huye de las pasiones juveniles, de joven, 40 años, es bíblico. El apóstol Pablo luego tenía al hombre Timoteo, me hago entender, al hombre ya, tenía al hombre, uno de los pastores más influyentes del primer siglo. Hermano, Timoteo no era cualquiera, no era cualquiera. Usted no lo hubiera dejado en Éfeso, sabiendo que era Éfeso en su momento. Dejarlo como uno de los pastores, cabezas representativas de esa región. Hermano, Timoteo, Juan Calvino era un bebé al lado de Timoteo. Hombres de Dios, hermanos. Y mire las palabras con que se refiere a él, capítulo 1, versículo 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Para enseñarnos que, hermanos, iglesia, que hombres, aún y con todo lo que era Timoteo, aún con que él vino a la fe desde su tierna infancia, aún con que tenía familias creyentes, aún con que era un pastor maduro, aún así necesitaba de las oraciones de la iglesia. Nunca pienses así, pero es que él ha sido criado en el Evangelio, él ya es un adulto, él ya es un ministro, no tiene más ventajas que todo el mundo. Oremos por los que no tienen esas cosas. ¿Qué decía el apóstol? Me acuerdo de ti todas las noches y todas las mañanas, Timoteo. No he dejado de orar por ti. Hermanos, si Dios nos permite ver en esta iglesia que más hijos de familias creyentes vengan a formar parte de la iglesia, aún y con todo eso, deben seguir siendo sostenidos en oración a pesar del tiempo. Aun si de ellos llegaran a ser pastores, aún así deberían ser sostenidos en oración. Una palabra para quien se bautiza. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. No solo es llegar, no solo es estar aquí, es creer, es perseverar con todos los recursos de la gracia disponible hasta que uno muera y abandone este mundo. Hermano que se bautiza, aproveche a fondo el privilegio y la misericordia de haber conocido desde la niñez al Señor y de haber sido llamado a su salvación. Privilegio que la gran mayoría de gente que viene al Evangelio nunca tuvo ni tendrá. Oremos al Señor.